Bienvenidos a la presente sesión. En esta sesión conversaremos acerca de los desperdicios de la filosofía Lean Construction. Seguramente a lo largo de las sesiones, cuando hemos estado hablando de reducir, eliminar los desperdicios y te has preguntado qué tipo de desperdicios existen, cuáles son esos desperdicios, cómo identificarlos y cuáles son que están presentes en obra. Bueno, en esta sesión daremos respuesta a esa pregunta. Comentarles que según la filosofía Lean Construction existe 8 desperdicios. Dentro de esos, uno de ellos es la sobreproducción, producir más cuando no lo debo. Para eso hay que tener una visión global y no una visión del momento. Si bien por querer valorizar muchas veces produzco una actividad y desarrollo todo, pero sin tener la capacidad de producir las demás actividades rápidamente. Por tanto, he producido una actividad cuando no la debía producir porque no tengo la capacidad de hacer las demás actividades. A eso se llama producir más cuando no debo. Lo otro es las esperas. Generar esperas o tiempos de ocio o paradas de los trabajadores es un tipo de desperdicio porque, como ya lo hemos visto en las sesiones, tenemos que igual pagarle a la gente, pero sin embargo no está produciendo o no está haciendo la labor por la cual realmente le pagamos, que es producir. Los transportes innecesarios también se cataloga un tipo de desperdicio. También los movimientos innecesarios. El sobreprocesamiento, generar mucha burocracia, a veces genera un sobreprocesamiento. Es decir, que tal vez se puede solucionar con 2, 3 pasos un problema y sin embargo si le ponemos 7, 8 pasos estamos haciendo una cantidad de procesos que no agregan valor y sin embargo nos genera pérdida. Es uno de los desperdicios más difíciles de identificar, pero si lo identificamos vamos a poder reducirlos. Pero como le digo, hay que tener mucho cuidado. Otro de los desperdicios que generan muchísimo problema es los inventarios. Este desperdicio, aparte de que por sí solo ya es un desperdicio, te contrae o te lleva a incurrir a cometer otro tipo de desperdicios, que lo iremos detallando en las siguientes diapositivas. Hablamos también de los defectos o los trabajos rehechos. Como ya lo habíamos visto en la sesión anterior del tipo de trabajo, los rehechos o los trabajos rehechos, pues claramente es un desperdicio que se debe evitar a toda costa. ¿Por qué? Porque nos demanda recursos de hacerlo nuevamente. Y el otro tipo de desperdicios es el talento humano. La capacidad que un profesional tiene no lo debemos desaprovechar. Por tanto, debemos escuchar la participación, las consultas, las dudas de cualquier profesional y de cualquier personal que trabaje en obra. No importa su rango, siempre deben ser escuchados porque tal vez alguno de ellos pueden tener la respuesta a alguna pregunta. Y si no la tienen, bueno, por respeto a las personas y por tener un ambiente laboral adecuado, siempre hay que escucharlos. Teniendo claro que existen ya, de acuerdo a la filosofía, 8 tipos de desperdicios, vamos a ir a detallar uno a uno, así con algunos ejemplos para que te quede claro de qué va cada uno de estos y puedas identificarlo en tu obra y así optimizarlo y agregarle valor al cliente. Por un lado hablábamos de la sobreproducción, pero ¿qué es la sobreproducción? Avanzar un frente de trabajo y dejarlo parado sin que ingrese el siguiente proceso es una producción que no necesariamente se debería realizar en ese momento, por lo que es considerado una sobreproducción. Les pongo algunos ejemplos. En una de las imágenes que les muestro está la habilitación de acero. Si se dan cuenta, he armado un conjunto o una gran cantidad de estribos que, si bien por temas de valorización, por temas de avance, aparentemente se puede decir que he hecho un gran trabajo porque ya he avanzado y ya tengo un montón de estribos realizados. Pero ¿qué es lo que pasa? Pero imagínense no tener previsto los futuros materiales donde se han de aplicar o las futuras zonas donde se van a aplicar este tribus. Es decir, no haber previsto el concreto para todas las columnas que se van a utilizar este acero y simple y sencillamente lo que voy a utilizar durante esta semana o la siguiente semana no es la cantidad que yo necesito de toda esta cantidad de estribos. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que he generado, si bien he avanzado en la producción de estribos, sin embargo, no los voy a utilizar de acá a 1, 2 semanas ni 3 semanas, de acá 4 a 5 semanas. Por tanto, me están generándome espacios, necesito que alguien lo almacene, conservarlo y eso se representa a nivel de costo. Aparentemente, por tema de valorización o de que me paguen, he producido bastante ahí, pero no he tenido un pensamiento global de hacerme la pregunta. Lo tengo listo después de la colocación de estribos, el tema de concreto. Voy a tener la capacidad de vaciar el concreto que necesita estas columnas. Tengo ya las zonas habilitadas donde se van a colocar estos estribos o solamente independientemente por avanzar esta habilitación lo he desarrollado. Entonces a eso va un tipo de sobreproducción. Producir una actividad sin tener en cuenta la siguiente que predecesora a esta. Por tanto, voy a dejar
si bien avanzo con esta, pero la voy a dejar parada porque no voy a tener la capacidad o no he previsto que debo continuar con las futuras actividades. También les muestro otro ejemplo que es la excavación de zanjas para tubería. Sabemos que para el proceso constructivo e instalación de tuberías, lo primero que tenemos que hacer es la excavación. Posterior a la excavación, hacemos el tenido de la cama o la sobrecama, del encamado mejor dicho. Colocamos la tubería, pasa la prueba hidráulica, colocamos la tubería, se hace el sobreencamado y se tapa la zanja abierta. Ese es el proceso de construcción de una instalación de tubería. Pero ¿qué pasó en esta obra en particular? Bueno, generaron toda la línea de conducción y empezaron a excavar. Absolutamente toda la abrieron. O sea, toda la excavación se abrieron. A nivel de avance se puede decir, wow, hicieron un buen trabajo, nos abrieron todo, pero la realidad es que no tenían prevista ni la tubería ni las pruebas hidráulicas. Por tanto, esas zanjas van a estar abiertas durante 2 a 3 meses. ¿Y qué genera? Nos genera otros problemas, porque en esa zanja, al ser una zona rural, como ustedes ven en las imágenes, puede haber problemas con los dueños de los terrenos, porque a nadie le gusta que su terreno esté abierto durante 2, 3 meses. Puede haber accidentes con los animales que ellos puedan tener, ¿no? Que las ovejas, que las vacas o cualquier tipo de animal se pueda caer, o cualquier persona. Si es una zona donde tiene presencia de lluvias, puede venir las lluvias y puede hacer que se desmorone las zanjas que se han abierto. Por tanto, va a perjudicar porque nuevamente tenemos que pasar maquinaria para que zanje lo que se ha desmoronado, limpiarlo para luego colocar la tubería, etc. Entonces nos genera otro trabajo. Entonces, ¿qué ha pasado? Hemos tenido una visión independiente de esa actividad, donde nos hemos enfocado en darle todos los esfuerzos para abrir la zanja, para valorizar ahí, pero no nos hemos percatado que si tenemos listo las demás actividades, tener la tubería, tener la prueba hidráulica, tener el sobreencamado y pues poder cubrir. Lo ideal hubiera sido, ya, excavo esta parte, pero también tengo la tubería para colocarlo, hacer la prueba, luego hacer el sobreencamado y taparlo. Pero al no hacer eso, la zanja va a estar abierta y aparentemente avanzado, pero la verdad es que genera una sobreproducción porque lo voy a dejar botado esa actividad durante 2 a 3 meses. Entonces, esas cosas pasan y la idea es que nosotros no lo cometamos. La idea es que tengamos una visión global y decir, ok, voy a hacer esta actividad, pero también la tengo preparada las demás, la que va a seguir a partir de esta, tengo la capacidad para producirlo, tengo los insumos, tengo los materiales, y si es así, teniendo una visión global, hay que atacarlo. Sé que para la toma de decisión incluyen bastantes factores, pero hay que tenerlo en cuenta para que optimicemos nuestros trabajos y no generemos sobreproducción o falsas sensaciones de avance. Acá les muestro otro ejemplo, donde también es una zona rural, donde es una obra de saneamiento, donde están en la etapa de excavación para el tendido de la tubería. Es muy similar al otro caso, pero lo particular es que la tubería pasaba por la vía. Por tanto, al pasar por la vía, ¿qué se tenía que hacer? Pues con más razón hacer la excavación, colocar la tubería rápidamente y taparlo, porque estás restringiendo una zona donde transitan los vehículos, ¿verdad? Y era la única carretera de este lugar. Entonces, al no tener esa visión general, ¿qué es lo que ha pasado? Han abierto la zanja y pues no tenían las tuberías, no tenían la prueba hidráulica y la zanja pues ha estado abierta durante 6 meses. ¿Okay? 6 meses y ha sido perjudicado la circulación normal de los vehículos. Entonces, por querer avanzar, por tener la maquinaria y valorizar bastante en lo que es el movimiento de tierras, que es una de las partidas incidentes de las obras de saneamiento, se enfocaron más en eso, pero no pensaron de manera global de decir, es una carretera donde tengo que abrirla, pero también tengo que taparla rápidamente para no tener problemas. Entonces, al tener abierta, ha generado problemas con los vecinos, con los beneficiarios del proyecto, con la gente transportista y con todas las personas que eran beneficiarias o que conectan esta vía de acceso, ¿no? Tanto de los donde llegan, así como también hacia donde se trasladan. Entonces la empresa constructora ha sido mal vista porque hicieron una actividad que ha estado abierta durante 6 meses y pues les ha generado muchos problemas. Entonces se dan cuenta que una sobreproducción, aparte de generarte pérdida, te puede traer muchos problemas. Hay que evitarlos, ¿ok? Para eso hay que tener un pensamiento global. Acá les muestro ya también en una edificación donde se puede apreciar que excavaron absolutamente todo lo que es las cimentaciones, absolutamente excavaron todo. En valorización, valorizaron fuerte y creyeron que en avance, pues habían avanzado. Pero si se dan cuenta, ¿qué es lo que ha pasado? Al meterle maquinaria a todo, pues han roto las rutas de acceso. Ya no se puede ingresar. Las maquinarias para la colocación del acero ya no se pueden desarrollar o transportarse adecuadamente. Por tanto, lo van a tener que hacer manualmente y pues tampoco va a haber una correcta ubicación de los equipos de vaciado.
Por tanto, se ha perjudicado la actividad. Si bien se ha avanzado en el movimiento de tierras, pero las demás actividades como el acero, el concreto, pues ha sido perjudicada. Y aparte, comentarles que en esta obra era una obra donde había mucha presencia de lluvia. Por tanto, todo lo que han escarbado ha sido perjudicado y toda esa zona se ha hecho lodo y pues las zonas de acceso no eran las más correctas posible y se ha perjudicado. Entonces, por querer avanzar una cimentación que si bien una parte han empezado a trabajar, pero en general toda la cimentación, después de 2 meses recién pudieron cubrir toda la cimentación, de nada servía arrancar con todas las cimentaciones, porque nuevamente les reitero, fue perjudicado las zonas de acceso, el tema del acero no se pudo transportar, por tanto se hacía manual, y si se hace manual demanda más recursos y también se demora más. El concreto, la ubicación de los equipos no se podían ubicar y la lluvia los ha perjudicado mucho más. Entonces, en resumen, avanzar en un frente y luego dejarlo parado sin que ingrese el siguiente genera un tipo de sobreproducción. No hay que hacerlo, hay que tener una visión global y no una visión independiente. Esto ocurre muy a menudo, así es que te invito a que tengas mucho cuidado en tus obras y a partir de hoy pues cuestiones si lo que estás haciendo es una sobreproducción o lo que vas a hacer está de acuerdo pensando en las distintas actividades que siguen a partir de esa actividad. Bueno, teniendo en claro qué es la sobreproducción, ahora conversaremos acerca de las esperas. Las esperas están presentes entre procesos o en el mismo proceso, por falta de frente, necesidad de un recurso o falta de información. Como vemos en las imágenes, vemos al obrero que está parado esperando que termine la actividad que se están desarrollando para que él pueda entrar. Entonces no es culpa de él, ¿no? Porque está esperando que terminen para que ellos puedan entrar. Pero sin embargo está parado y por estar parado le tenemos que pagar. Entonces esto es muy común. Debemos hacer una adecuada gestión de tal manera que pues, las actividades predecesoras se cumplan con lo programado de tal manera que la gente que va a entrar posterior a esta no esté parando. ¿Ok? Nuevamente lo repito, es muy común, pero depende de nosotros los ingenieros de optimizarla y reducirla. También cuando una cuadrilla está sobredimensionada, existen también las esperas. Hay que tener mucho cuidado, ya que la gente cuando tenemos mucho más personal de lo necesario, se empiezan a interrumpir o no avanzan a su máxima producción. También tengamos cuidado al sobredimensionar. Pues ¿qué pasa, no? Cuando decimos estamos retrasados, hay que meter más recursos, más gente, contratar más mano de obra y muchas veces creyendo que eso va a ayudar, a veces perjudicamos el avance de obra. Entonces tengamos cuenta, hay que medir la productividad y identificar cuál es la cuadrilla óptima en cada actividad que se va a mandar al obrero, de tal manera que no lo sobredimensionemos y no generemos este tipo de desperdicios. Otro tipo de desperdicios es el transporte. Específicamente hablamos del transporte innecesario. Acá les muestro un ejemplo de una obra de saneamiento donde se está descargando los ladrillos. Pero ¿cuál es el problema acá? ¿Y qué es el problema que se ha identificado? Todo el tráiler que ha traído en los ladrillos se está descargando en un solo punto. Teniendo en cuenta que una obra de saneamiento en zona rural es pues que las unidades básicas donde se va a construir los baños, no es que las viviendas estén cerca como en la ciudad, sino las viviendas están de lejos en lejos, ¿no? Que puede variar la distancia entre 2, 3, 4 kilómetros según la ubicación de las viviendas. Entonces, dejar el ladrillo en un solo lugar y luego tener que ir a repartir vivienda por vivienda, ¿qué nos está generando? Transportes innecesarios. Porque primero estoy descargando del tráiler a un lugar y posteriormente voy a tener que trasladar ese ladrillo a cada vivienda, dejar la cantidad que necesita en cada vivienda. Y nuevamente tengo que hacer otro transporte. ¿Cómo puedo optimizarlo? Claramente conversando con el transportista, tal vez dándole algún incentivo más, de tal manera que me permita descargar en las zonas más cercanas al terreno o a la vivienda donde voy a construir la unidad básica de saneamiento. De tal manera que pues me ahorro o evito transportes innecesarios. Entonces eso también es un tipo de transporte para que lo tengan en cuenta y lo puedan evitar. En resumen, podemos decir que los transportes se refiere al transporte innecesario relacionado con el movimiento interno de los recursos, ya sea materiales, datos, etcétera, de la obra. Por lo general está relacionado con la mala distribución y la falta de planificación de los flujos de materiales e información. Como has visto, ese es un claro ejemplo de que se genera un transporte innecesario o movimientos innecesarios por una mala gestión o coordinación. La idea es que tengas una visión global y puedas evitar esto en tus proyectos. Otro tipo de desperdicios son los sobreprocesamientos. Comentarles que este tipo de desperdicio es un tanto difícil de identificarlo.
Es un proceso adicional a la construcción o instalación de elementos que causa el uso excesivo de recursos, monitorización y control adicional. ¿Qué significa eso? ¿De qué nos está hablando? Básicamente de establecer muchos más procesos cuando una actividad lo necesita. Tal vez si hablamos de una actividad que necesite 3 procesos o por temas burocráticos nosotros le pongamos 6, 7 procesos. Entonces, ¿qué está haciendo? Que sea más difícil, engorroso la actividad, porque hay muchos procesos que demandan recursos cuando tal vez se puede simplificar. Como le digo, es un tanto difícil de identificar, pero está muy presente. Por ejemplo, cuando tengamos algún RFI en obra, ¿cuál es el proceso tradicional que al día de hoy se realiza, ¿no? La constructora identifica el RFI y pues hace la consulta a la supervisión o a la inspectora técnica de obra. La inspectora técnica de obra muchas veces no resuelve y eso lo deriva a la entidad en caso de ser una obra pública, o lo deriva al proyectista en caso de ser una obra privada directamente. Entonces se le comunica y espera pues que el proyectista responda. El proyectista responde, le comunica a la supervisión y la supervisión consulta a la constructora, o mejor dicho, comparte la información o la solución a la constructora. Ese proceso no es obviamente en un día, es 2 días, sino demora entre 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, según la gestión que realice la supervisión. Entonces es un proceso largo, burocrático, que tal vez si se pone algunas estrategias colaborativas, algunas estrategias a nivel contractual, se pueden reducir. Entonces ese tipo de sobreprocesamientos ocurre y la idea es identificarlos y reducirlos. Claramente es un tanto complejo, pero es necesario hacerlo porque está presente en obra. Otro de los desperdicios bastante fuertes que genera muchos problemas, no solamente porque es un desperdicio, sino que también te trae o te lleva a incurrir a otros desperdicios, es el inventario. Tener material en obra en mayor cantidad de lo necesaria en los próximos días hace que nos genere que ocupe espacio. Requerimiento de recursos para almacenarlo genera esperas y transportes. Y recordar que el espacio, pues en una edificación, en un proyecto de construcción, es muy valioso, muy importante, pero sin embargo, al tener un material que no se va a utilizar de acá en una semana, 2 semanas, sino de acá un mes, 2 meses, nos va a generar problemas. Si vemos las imágenes que les estoy compartiendo, por ejemplo, ese es un encofrado, ¿no? Que está parado, que no se está utilizando. Y sin embargo, ¿qué estamos haciendo? Pues que me está quitando espacio. Zonas de acceso para que la maquinaria, el concreto premezclado, los trailers que traen los materiales o cual, no puedan entrar por ahí, nos está quitando espacio. Lo segundo, que lo tengo que saber conservar, porque si estoy en un lugar donde hay presencia de cambios climatológicos, lluvias y demás, va a hacer que se altere. Y lo más importante, que este material pues se alquila y se paga por día. Entonces, si lo pago por día, pero no está cumpliendo su función, ¿qué está ocurriendo? Estamos perdiendo dinero. Por tanto, un inventario, aparte de generarnos desperdicio, nos lleva a incurrir a otros problemas. Por tanto, hay que evitarlo, hay que tener muy en cuenta y reducirlo. Acá les muestro otro ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en una obra se ha comprado bastante cantidad de acero. Entonces, ¿cuál es el pensamiento típico en obra, no? Hay que estoquearnos de material para toda la obra, cosa que arrancamos la producción. Desde el punto de vista de producción puede ayudarte, pero desde el punto de vista de la constructora, del inversionista, del dueño, ¿qué pasa? Es dinero que va a estar parado cuando recién se va a utilizar después de 2 meses. Pero ¿qué pasa si el dinero, los materiales voy mandando de acuerdo al ritmo como van avanzando? De tal manera que la economía se optimiza, no me genera problemas en obra, como hemos visto, el tema de ubicación, de almacenamiento, de cuidado y demás, sino más bien lo entregaría a su propio ritmo cuando sea necesario. Sería otra la realidad. Entonces, este tipo de problemas hay que evitarlos, más conocido como inventario, y son muy comunes, ¿ok? Es muy común y hay que reducirlo. Otro de los problemas, y lo que ya hemos estado conversando en las anteriores sesiones, son los defectos o trabajos rehechos. Claramente, invertir en una actividad que lo vamos a hacer 2 veces, que necesita recursos y eso se tiene que pagar, me genera pérdida absoluta. Entonces, según la filosofía Lean, hay que hacer bien las cosas a la primera vez y hay que reducirlos. Y pues ocurre muy a menudo y la idea es que como ingenieros tengamos el compromiso con los profesionales, darle énfasis a la calidad y pues evitar estos problemas porque como han visto no agrega valor para nada. Otro de los desperdicios son los movimientos innecesarios. Se refiere a los movimientos ineficientes realizados por los trabajadores durante la jornada laboral. Esto puede ser causado por la utilización de equipos inadecuados, métodos de trabajo
ineficientes o falta de estandarización o acondicionamiento del lugar de trabajo. Por ejemplo, acá vemos que este obrero se está trasladando con su material de una zona a otra. Tal vez ha sido causado porque hemos cambiado la actividad que él estaba designado en la mañana y pues en la tarde lo estamos mandando a otro lado. Entonces esas actividades, esos cambios innecesarios es otro tipo de espera, porque en vez que la gente esté concentrado en producir, se está trasladando, se está desplazando y igual le tenemos que pagar. Entonces hay que identificarlo y hay que reducirlo. Muchas veces depende de nosotros porque tal vez somos los causantes de los mismos problemas y por tanto hay que reducirlos o simplificarlos. Y por último, otro de los desperdicios es el talento humano. ¿Ok? Como les había dicho, la filosofía Lean promueve el trabajo colaborativo, la participación entre todas las personas. Entonces es importante escuchar las ideas, los comentarios, la colaboración de cualquier persona que forme parte de la obra, ya sea si es staff de profesional, staff técnico o es parte del operario, de los obreros o del maestro de obra. No importa de dónde sea, cualquier comentario hay que recibirlo de la mejor manera, incluso ya que puede tener la solución de algún problema específico. Por tanto, podemos decir que se pierde tiempo, ideas, aptitudes, mejoras y se desperdician oportunidades de aprendizaje y de conseguir altos rendimientos por no motivar o escuchar a los empleados. Entonces siempre hay que tener en cuenta también y hay que ser más asertivos, escuchar, saber plantear los problemas que estén en obra para que también los obreros nos puedan ayudar. Muchas veces nos ahogamos en un vaso de agua entendiendo que tenemos que solucionar algunos problemas y no encontramos la solución, pero tal vez los obreros, la gente de obra puede tener la respuesta y nos puede ayudar. Entonces no nos hay que cerrar y hay que valorar más el talento humano. Y por esas cosas podemos mejorar la obra. Bueno, con esto ya tienes claro de qué van los 8 desperdicios de acuerdo a lo que manda la filosofía Lean Construction. Así es que a partir de esta clase te invito a que puedas preguntarte si tú tienes desperdicios en tus obras, cuáles son los desperdicios más incidentes, así como también te reto a que los puedas optimizar, reducir y me puedas dejar en los comentarios cómo te ha ido el proceso de optimización, de eliminación de estos problemas y cuéntame si tienes otros problemas que con gusto te puedo ayudar. Nos vemos en la siguiente sesión.